Úrsula Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad. Capítulo 7. La cuestión del sexo. De notas de campo de Ong Tot Opong, investigador, del primer descenso ecuménico en Geden, invierno, ciclo 93 AE 1448. 1448, día 81. Parece que fuera de veras un experimento. La idea es desagradable, pero ahora que hay evidencias de que la colonia terrestre era un experimento, la inserción de un grupo Jaini normal en la población autóctona, proto-homínida de otro mundo, esa posibilidad no ha de ser descartada. La manipulación genética humana fue prácticamente común entre los colonizadores. No hay otra razón que explique los Hilfs de S o los degenerados homínidos alados de Rocanan. ¿Hay otra explicación para la fisiología sexual gedeniana? Accidente es posible, selección natural difícilmente. La ambisexualidad de estas criaturas tiene un valor escaso o nulo como factor de adaptación. ¿Por qué un mundo entero para ese experimento? No hay respuesta. Tinibosol cree que la colonia se instaló durante un período interglacial mayor. Las condiciones de vida parecieron adecuadas en los primeros 40.000 o 50.000 años. Cuando el hielo avanzaba otra vez, los Jainis se retiraron y los colonos fueron abandonados a su suerte. Un experimento inconcluso. Teorizo acerca de los orígenes de la fisiología sexual gedeniana. ¿Qué sé realmente? La comunicación de Otie Nim de la región de Orgorein ha enderezado algunas de mis primeras y equivocadas interpretaciones. Permítanme exponer todo lo que sé y luego presentaré mis teorías. Lo primero es lo primero. El ciclo sexual tiene una duración de 26 a 28 días. Se habla generalmente de 26 días, aproximándolo al ciclo lunar. Durante 21 o 22 días el individuo es Sommer, sexualmente inactivo, latente. Alrededor del día 18, las glándulas pituitarias desencadenan los primeros cambios hormonales y en los días 22 a 23 el individuo entra en Kemer, estrus. En la primera fase del Kemer, en Caridi, Secher, es aún completamente andrógino. El género, la potencia, no son alcanzados en el aislamiento. Un gedeniano en la primera fase del Kemer, que viva solo o con otros, que no están en Kemer, sigue siendo incapaz de llevar a cabo el coito. No obstante, el impulso sexual es de un tremendo poder en esta fase, dominando el conjunto de la personalidad, imponiéndose a todas las otras necesidades instintivas. Cuando el individuo encuentra a un compañero en Kemer, la secreción hormonal es estimulada todavía más, sobre todo por contacto de secreciones, olor, hasta que en una de las partes se establece una dominancia hormonal masculina o femenina. Los genitales se dilatan o encogen según el caso. El juego preliminar se intensifica y el compañero en cuyo organismo el cambio del otro ha desencadenado procesos nuevos pasa a desempeñar el papel del otro sexo, quizás sin excepción. Si hay excepciones, parejas del mismo sexo son también tan escasas que se las deja de lado. Esta segunda fase del Kemer, en Caridi, Doramen, el proceso mutuo en que se definen la sexualidad y la potencia, ocurre al parecer en un plazo de 2 a 20 horas. Si uno de los compañeros se encuentra ya en pleno Kemer, la fase será para el otro considerablemente más corta. Si los dos están entrando juntos en Kemer, llevará más tiempo. Los individuos normales no tienen predisposición a ser de un determinado sexo en Kemer. No saben si serán el macho o la hembra, y no tienen posibilidad de elegir. Otie Nim escribe que en la región de Orgorein el uso de derivados de hormonas para provocar la manifestación del género sexual preferido es bastante común. No he visto esto en las regiones rurales de Caride. Una vez establecido el sexo, ya no se lo puede cambiar durante el periodo de Kemer. La fase culminante en Caridi do Kemer dura de 2 a 5 días, y en ese tiempo el impulso y la capacidad sexuales alcanzan un nivel máximo.
La fase termina de un modo bastante abrupto, y si no ha habido concepción, el individuo retorna a la fase Sommer en unas pocas horas. Nota. Otianim opina que esta cuarta fase es el equivalente del ciclo menstrual, y el ciclo común comienza de nuevo. Si el individuo era la parte femenina y ha habido embarazo, la actividad hormonal continúa, y durante el periodo de gestación de 8,4 meses y el periodo de lactancia de 6 a 8 meses, el individuo sigue siendo hembra. Los órganos sexuales masculinos permanecen retráctiles, como en Sommer. El tamaño de los pechos aumenta y la pelvis se amplía. Junto con el fin de la lactancia, la hembra entra en Sommer y pasa a ser una vez más un perfecto andrógino. No se establece ningún hábito fisiológico y la madre de varios niños puede ser el padre de otros. Observaciones sociales, superficiales hasta ahora. He estado poco tiempo en un mismo sitio para poder presentar observaciones sociales coherentes. El Kemer no siempre es vivido en pareja. La pareja parece ser la costumbre más común, pero en las casas de Kemer de las ciudades y pueblos se forman grupos a veces, y el acoplamiento sexual puede ser de carácter promiscuo. En otro extremo de esta práctica es la costumbre del voto de Kemerante, en Caridi o Skjomer, que es de cualquier modo que se la considere un matrimonio monógamo. No tiene valor legal, pero social y éticamente es una institución vigorosa y antigua. Toda la estructura de los clanes hogares y de dominio de Caride se basa indudablemente en la institución del matrimonio monógamo. No estoy muy enterado de las leyes de divorcio en general. Aquí, en Osnoriner, hay divorcio, pero no un nuevo matrimonio luego del divorcio o la muerte del compañero. Los votos de Kemerer se hacen una sola vez en la vida. La descendencia es reconocida en todo Geden en la línea materna, el padre en la carne, en Caridi, Amha. El incesto, con distintas restricciones, está permitido entre hermanos de sangre de un voto de Kemerer. Los hermanos, sin embargo, no están autorizados a hacer voto de Kemerer, ni a mantener el Kemer luego del nacimiento de un niño. El incesto entre generaciones está estrictamente prohibido en Caride y Orgorien, pero parece que se lo permiten las tribus de Perunter, el continente antártico, aunque quizá sea una calumnia. ¿Qué otra cosa sé con seguridad? Esto parece resumirlo todo. Hay un aspecto de estas anomalías que parece tener sentido de adaptación. Como el coito ocurre solo durante los periodos fértiles, la posibilidad de concepción es alta, como en el caso de todos los mamíferos que tienen un ciclo estro. En condiciones duras, cuando la mortalidad infantil es alta, es posible encontrar algún factor importante de supervivencia. En la actualidad, ni la mortalidad infantil ni el índice de nacimientos son muy elevados en las áreas civilizadas de Geden. Tinibosol estima una población de más de 100 millones en los 3 continentes y considera que se ha mantenido estable por lo menos durante un milenio. La abstención ética y ritual y el uso de drogas anticonceptivas parecen haber tenido especial importancia en el mantenimiento de esta estabilidad. Hay 3 aspectos de la ambisexualidad que hemos vislumbrado o entrevisto apenas, y que quizás nunca entendamos del todo. El fenómeno Kemer, por supuesto, nos fascina a todos nosotros, los investigadores. Nos fascina a nosotros, pero gobierna a los gedenianos, los domina. La estructura social, la administración de las industrias, la agricultura y el comercio, las dimensiones de las casas, los temas literarios, todo se ordena con el fin de acomodarse al ciclo Sommer-Kemer. Todas las gentes tienen un día libre una vez al mes. Nadie, cualquiera sea el puesto que ocupe, está obligado a trabajar cuando se encuentra en Kemer. Nadie tiene vedado el acceso a la casa de Kemer, por más pobre o desconocido que sea. Todo cede ante esa tormenta recurrente, esa fiesta de la pasión. Esto podemos entenderlo con facilidad. Lo que no parece nada fácil de entender es que en 3/4 partes del tiempo no hay en esa gente ningún signo de demostración sexual. Se da mucho espacio al sexo, realmente, pero un espacio de algún modo separado, aparte. La sociedad de Geden, en su funcionamiento y continuidad cotidianos, no tiene sexo. Considérese. Cualquiera puede cambiarse en cualquiera de los 2 sexos. Esto parece simple, pero los efectos psicológicos son incalculables. El hecho de que cualquiera, entre los 17 y los 35 años aproximadamente, pueda sentirse atado a la crianza de los niños,
como dice Nim, implica que nadie está tan atado aquí como pueden estarlo psicológica o físicamente las mujeres en otras partes. Las cargas y los privilegios son compartidos con bastante equidad. Todos corren los mismos riesgos o tienen que afrontar las mismas decisiones. Por lo tanto, nadie es aquí tan libre como un hombre libre de cualquier otra parte. Considérese. No hay imposición sexual, no hay violaciones. Como en la mayoría de los mamíferos no humanos, el coito implica una invitación y un consentimiento mutuos. De otro modo, no es posible. La seducción es por supuesto posible, pero solo con un extraordinario sentido de la oportunidad. Considérese. No hay división en la humanidad de dos partes, fuerte, débil, protector, protegido, dominante, sumiso, sujeto de propiedad, objeto de propiedad, activo, pasivo. En verdad, toda esa tendencia de dualismo que empapa el pensamiento humano se encuentra aminorada o cambiada en invierno. Lo que sigue ha de incluirse en mis directivas últimas. Cuando uno se encuentra con un guedeniano no puede comportarse ni deberá hacerlo como un ser bisexual normal. Esto es considerar al guedeniano hombre o mujer y adoptar uno mismo el rol opuesto correspondiente, de acuerdo con las propias expectativas acerca de la estructura o interacciones posibles entre personas del mismo o de distinto sexo. Todas nuestras formas de interacción sociosexual son aquí desconocidas. No les es posible a los guedenianos entrar en el juego. No se ven a sí mismos como hombres o mujeres. Sí, ni siquiera alcanzamos a imaginarlo. Y ya lo rechazamos como imposible. ¿Qué es lo primero que preguntamos cuando nace un niño? Sin embargo, los guedenianos no son neutros, son potenciales o integrales. No habiendo en mi idioma el equivalente del pronombre humano caridi, y que se refiere en todos los casos a las personas en Sommer, diré él, por las razones que nos llevan a emplear el pronombre masculino refiriéndonos a un Dios trascendente. Es menos definido, menos específico que el neutro o el femenino. Pero esta recurrencia del pronombre masculino en mis pensamientos me hace olvidar continuamente que el carider con quien estoy no es un hombre, sino un hombre-mujer. El primer móvil, si se envía uno, ha de recordar esta advertencia. Si no está muy seguro de sí mismo o es un anciano, se sentirá humillado a menudo. Un hombre desea que se tenga en cuenta su virilidad. Una mujer desea que se aprecie su femineidad. Por más indirectos y sutiles que sean tener en cuenta y estas apreciaciones. En invierno no existen. Uno es respetado y juzgado solo como ser humano. La experiencia es asombrosa. De vuelta a mi teoría, buscando cuáles pudieran ser los propósitos de un experimento semejante, si ha sido un experimento, y tratando quizás de no acusar a nuestros antecesores Heinis del pecado de barbarismo, tratar vidas como cosas, he de aventurar aquí algunas hipótesis. El ciclo Sommer-Kemmer nos parece degradante, una vuelta del ciclo estro de los mamíferos inferiores, una sumisión de los seres humanos al imperativo mecánico del celo. Es posible que los experimentadores trataran de averiguar si los seres humanos despojados de una potencialidad sexual continua siguen siendo inteligentes y capaces de crear cultura. Por otra parte, la limitación del impulso sexual en un plazo de tiempo discontinuo y la homogeneidad del estado andrógino han de prevenir de modo notable tanto la explotación como la frustración de ese mismo impulso. Tiene que haber frustración sexual, aunque la sociedad trata de impedirlo, pues mientras las dimensiones de la unidad social permitan que por lo menos dos personas estén en Kemmer al mismo tiempo, la satisfacción sexual está bastante asegurada. Pero por lo menos no puede acumularse la frustración sexual. Termina junto con el Kemmer. Sí, y de este modo se evitan pérdidas de tiempo y mucha insensatez. ¿Pero qué queda en Sommer? ¿Qué se sublima, entonces? ¿A dónde puede llegar una sociedad de eunucos? Aunque por supuesto no son eunucos, y sería mejor llamarlos en Sommer prepúberes, no castrados, latentes. Otra hipótesis sobre el objeto del posible experimento, la eliminación de la guerra.
¿Creían los antiguos Jainis que la capacidad sexual continua y la opresión social organizada, atributos que no se encuentran en otros mamíferos que el hombre, son causa y efecto? O, como opina Thomas Song Angot, ¿consideraban quizás que la guerra es una actividad de desplazamiento puramente masculina, una vasta violación, y decidieron así eliminar la masculinidad que viola y la femineidad que es violada? Dios lo sabe. El hecho es que los guedenianos, aunque extremadamente competitivos, como lo prueban los elaborados medios sociales que invitan a luchas de prestigio, etc., no parecen ser muy agresivos. Por lo menos, y hasta ahora, no han tenido nunca algo que pudiera llamarse una guerra. Se matan a veces y rápidamente, de a 1 o de a 2, rara vez de a 10 o 20, nunca de a 100 o 1000. ¿Por qué? Quizá esto no tenga ninguna relación con esa psicología andrógina. No son tantos al fin y al cabo. Y no olvidemos el clima. El clima de invierno es tan desapacible, tan cerca del límite de lo tolerable, aún para ellos que se han adaptado de tantos modos al frío, que quizá el espíritu de lucha se agota en la lucha contra el frío. Los pueblos marginales, los pueblos que pasan sin dejar muchas huellas, no son casi nunca guerreros. Y en última instancia, quizá el factor dominante de la vida guedeniana no sea el sexo o cualquier otra actividad humana, sino el ambiente, ese mundo helado. Aquí el hombre ha tropezado con un enemigo más cruel que él mismo. Soy una mujer del Pacífico Shifebar y de ningún modo una experta en los atractivos de la violencia o la naturaleza de la guerra. Algún otro tendrá que investigar aquí más a fondo. Sin embargo, no sé en verdad cómo alguien podría dar valor a la victoria o a la gloria luego de pasar un invierno en invierno y de haberle visto la cara al hielo. Bueno, este fue el capítulo 7 de La mano izquierda de la oscuridad, novela de ciencia ficción que me tiene fascinada, de Úrsula Le Guin.